Hola, muy buenas tardes. Les habla Samuel Rial. Bienvenidos a la tercera edición de la Tertulia Joven. Hoy, una vez más, tenemos a Daniel Sánchez, estudiante de cuarto de la ESO, a Borja Moliné, de Bachillerato de Humanidades, y a un nuevo tertuliano, que es Jan. Exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a terminar hoy algunos asuntos que nos dejamos en el tintero. Empecemos con justicia, por ejemplo. Borja, tú mismo. Como quieras. Dame un segundo que me sitúo y empezamos. Muy bien. Justicia. Tengo aquí algunas ideas, propuestas para... ¿Propuestas de qué partido? Pues tengo de todo. Como la última vez, tengo de UPyD, del PP, Falange, tengo todo. Tengo de todos los ámbitos. Ya te dije que, con todos los respetos, aquí somos plurales, pero Falange no nos parece el mejor ejemplo. Ya, pero todas ellas son democráticas. Todas democráticas. Bueno, de Falange lo dudo. Es un partido que se presenta, fue el primer partido en inscribirse para unas elecciones. Bueno, a ver. yo con todos los respetos lo dudo, pero adelante. Justicia. Devolución al Estado de las competencias en materia de justicia. Eliminación del Tribunal Constitucional, ya que actualmente no está actuando con sus obligaciones. Actualmente. Solamente en última instancia para cualquier tipo de juicio y debe ser el Tribunal Supremo. Prohibición de que los partidos políticos nombren a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La acción judicial debe ser independiente del poder político. Los magistrados deben ser elegidos por los propios magistrados de carrera en ejercicio, ya que así esto no dará más problemas, como por ejemplo la legalización de Bildu. Implantación de la cadena perpetua para los delitos de terrorismo y lesa humanidad. Cumplimiento íntegro de penas para delitos de sangre y de índole sexual, especialmente en delitos que crean alarma social. Eliminación del trato de favor penitenciario en condenados por terrorismo, en lo referente a dispersión, comunicación y trato de presos. La dispersión resulta fundamental a la hora de llevar a cabo reinserción de presos. Persecución del crimen organizado asentado en numerosos santuarios costeros de nuestro país, con especial dedicación a esclarecer sus conexiones políticas y mafiosas. Cumplimiento de penas en países de origen, ya sean dentro o fuera de la Unión Europea. Esas yo creo que son las medidas más importantes que se pueden ahora mismo acatar en nuestro Estado. Bien. Daniel. Sí. Como ya dije la anterior vez, no me parece ni siquiera para delitos de sangre buena la cadena perpetua, porque no olvidemos que la función principal del sistema judicial español es reinsertar en la sociedad y no castigar, porque puede ser que una persona esté cumpliendo una cadena perpetua y de repente no sea la misma persona que cuando cumplió el crimen y ahora ya no pueda salir, cuando sí que podría ser un miembro válido en la sociedad una vez reinsertado. Y también, pongámonos con estadísticas, Estados Unidos es uno de los países con uno de los sistemas judiciales más duros del mundo, en los que hay incluso pena de muerte, y es también uno de los países con uno de los índices de criminalidad muy altos. Es paradójicamente. Por lo cual se demuestra que no por unas leyes más duras hay menos crimen. En cambio, Noruega es uno de los países con penas más bajas y es uno de los países con menos índice de criminalidad, porque ahora viene bien aplicar el hecho de abrir escuelas y se cerrarán cárceles, porque no creo que haya que castigar a las personas. Sí que hay que castigarlas cuando han cometido un crimen, pero no aislarlas. Hay que creer en la reinserción. Hay que creer en la reinserción, y antes de llegar a la reinserción y de meter a una persona en la cárcel hay que trabajar desde el minuto en el que nace para que no cometa un crimen. Por lo tanto, creo que aquí el planteamiento, más que penas más duras o más blandas, sería cómo evitar el crimen. ¿Y cómo se evita un crimen? Mediante una educación. Con la educación se reduce drásticamente el crimen. Me ha quedado muy clara tu postura. Jan. Vale, sí. Esta propuesta, la que estamos hablando, es concretamente del Partido Popular y no la llama exactamente cadena perpetua, viene a decir más o menos, pues es como una reforma en el Código Penal para introducir una pena de prisión permanente revisable, no es irreversible. Cabe decir que los países más avanzados de Europa, y no solo de Europa, casi todos en su totalidad tienen la cadena perpetua instaurada.
En el caso que ha mencionado antes mi compañero de Noruega, también es así. Tienen son países, por ejemplo, como Austria, como Liechtenstein, como países centroeuropeos muy avanzados, que la criminalidad pues la tienen bajísima. No como en los países del sur de Europa, pues, sobre todo como en España. Cabe decir, me parece perfecto y lo comparto casi en su totalidad, lo de las cárceles, las escuelas, pero eso es todo muy teórico. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Mira, me baso científicamente en decir que hay ciertas personas con grados de psicopatía que no están preparadas para vivir en sociedad. Pues este tipo de penas sirven para proteger a la ciudadanía. Conocemos más de un caso de asesinos en serie con un montón de víctimas a sus espaldas y que los científicos, los psicólogos saben que de salir a la calle irreversiblemente van a volver a cometer esas tropelías, con lo que lo veo algo totalmente necesario para la protección de la sociedad. ¿Creéis que el Partido Popular, lanzo esta pregunta al aire, con esto pretende caer en el populismo? Sí, creo que sí. La gente tiene mucho miedo al crimen y se está aprovechando de ello. Pero hablando de psicopatías y de gente que... eso de científicamente... No sé, pero si esa persona está enferma, en vez de recluirla en una cárcel, ¿no sería mejor darle un tratamiento? O sea, no se trata de esconder a los que están enfermos. Estamos hablando de gente peligrosa, potencialmente peligrosa para cuidadores, para gente que le atienda. Son gente que tiene que estar encerrada. ¿No? Pero encerrada y recibiendo un tratamiento a la vez, no sirve nada meter a un enfermo de psicopatía en la cárcel. Mételo a un centro psiquiátrico y puede que se le ayude. Es que la psicopatía hoy en día la psicopatía hoy en día no es un problema que se pueda tratar con un tratamiento como por ejemplo el dolor de cabeza o otra enfermedad. Un momentico, Sí, concluye ya con este asunto, Borja. Quiero hacer un único apunte. Por ejemplo, con de Juana Chaos, por ejemplo, ese terrorista no debería pasar por sus crímenes toda su vida en la cárcel. O, por ejemplo, aquel famoso diputado del PP que era joven y en el que se tenía tantas grandes esperanzas, que estaba con una señorita que luego posteriormente se presentó al PP, también, ahí no recuerdo su nombre, de esa señorita, pero que luego también se metió en política por él, que fueron detrás de él y le pegaron un tiro en la nuca. Y sobre todo, es que esos asesinos no merecen, aunque las penas deberían ser las que probablemente revisadas con los años, pero una cadena perpetua o una condena permanente estaría bien. O por ejemplo con asesinos psicópatas, el asesino de la Baraja, cada vez que mataba dejaba una carta. Imagínense que ese asesino se propone completar todos los bastos, las copas, las espadas, los oros de toda la Baraja. Va sumando muy penas. clara tu postura, gracias. Gracias por hacer una puntualización de Juana Chaos, con el que ha habido tanta polémica estos últimos años. Si no me equivoco, creo que los que le redujeron la pena fue en la época del Partido Popular. Creo, si no me equivoco. No estoy seguro. No estamos hablando de partidos sino ¿Vale? de ideas generales. Pero sin embargo también fue durante durante el gobierno del PSOE, cuando se le dejó ir a Irlanda, con más o menos se le dejaba libertad para andar por la calle y todo aquello. Y cuando en Irlanda fue cuando surgió el problema, que se escapó, se esfumó. Bueno, vamos a cambiar ya de asunto. Acerca de educación, que además precisamente hoy ha habido muchísimas movilizaciones en diferentes ciudades de España, entre ellas Zaragoza. Los universitarios han salido a la calle una vez más en contra de los recortes. Daniel, ¿qué piensas sobre este asunto? Recortes educación. Es recortar el futuro. La educación no es un gasto sino una inversión, porque pensemos una cosa, vale, puede que en el momento se ahorre mucho dinero quitando la educación, pero luego eso se paga con ciudadanos menos formados, perdiendo todas las oportunidades. Y de hecho pensemos una cosa, una persona bien formada a lo largo de los años revierte al Estado todo el dinero que se ha empleado en su formación. Y veámoslo no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de derechos.
se tiene que tener derecho a una educación para formar a personas, para que no estén condenadas a la ignorancia, para que puedan disfrutar una vida plena a través de la amplitud de miras que proporciona la educación. La educación ilumina. La educación forma personas y forma buenos ciudadanos. Y ahora mismo vemos que en Madrid recortan dinero de la pública y luego por el mismo montante de recorte a la pública se le recortan impuestos a la privada. En Castilla-La Mancha se despiden profesores y en casi todas las comunidades gobernadas por el PP se recortan profesores. Y una cosa también, las comunidades históricamente gobernadas por el Partido Popular, como Valencia, Murcia, son las que en los informes PISA sacan las peores notas de toda España. O sea que las comunidades gobernadas por el PP tienen siempre o casi siempre los peores índices de educación. Yo no quiero decir nada. Y también son en las que más crece el paro y que mayor índice de paro tienen. Es bastante curioso. Jan. Simplemente un apunte a esto que acabas de comentar. Ya me digas el índice de paro y casi decir, bueno, es una exageración de analfabetismo en comunidades como Extremadura o Andalucía, feudos que habitualmente han sido gobernados por el Partido Socialista. Pero en fin, este no era a lo que me quería referir. Estoy de acuerdo en que los recortes en educación pueden llegar a suponer pues una tara para la sociedad. Pero yo creo que más bien se trata de elaborar todo un plan cualitativo más que cuantitativo, más que hablar de cifras, de inversiones, de número de profesores. Un plan de enseñanza para poner a España a la altura de los países europeos. Recordemos que hoy día está a la cola, casi solo por delante de Grecia y Portugal, lo cual me parece irrisorio y ridículo. Por lo que yo abogo más por eso, por elaborar un plan para cambiar los sistemas educativos y adaptarlos más a la necesidad europeísta que tiene España ahora mismo.